Durante milenios, las civilizaciones han buscado en los textos sagrados las claves para entender los patrones que preceden a su caída. La Biblia, uno de los documentos históricos más antiguos que poseemos, contiene advertencias específicas sobre señales que aparecen cuando una sociedad se acerca a su juicio final. Pero lo más inquietante no son las profecías en sí mismas, sino cómo estas mismas señales han aparecido una y otra vez a lo largo de la historia, precediendo invariablemente el colapso de las grandes civilizaciones. Hoy examinaremos 3 de estas señales bíblicas y cómo se manifestaron en el mundo antiguo, revelando patrones históricos que han permanecido constantes durante más de 3000 años. No se trata de superstición, sino de análisis histórico basado en evidencia arqueológica y documentos de la época. La primera señal que encontramos repetidamente en las Escrituras es la corrupción generalizada de las instituciones de poder. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, leemos: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas». Esta advertencia sobre la inversión de los valores morales y la manipulación de la verdad por parte de los líderes ha sido una constante histórica antes de cada gran colapso civilizatorio. Examinemos el Imperio Romano durante el siglo III después de Cristo. Los historiadores han documentado cómo la corrupción se extendió desde el Senado hasta los niveles más bajos de la administración. El emperador Cómodo, que gobernó desde el año 180 hasta 192, transformó las instituciones romanas en instrumentos de beneficio personal. Según los relatos de Dion Casio, historiador contemporáneo, Cómodo vendía cargos públicos al mejor postor y utilizaba los recursos del Estado para financiar espectáculos extravagantes que lo glorificaran. Pero la corrupción no se limitaba al emperador. Los gobernadores provinciales, conocidos como pretores, establecieron sistemas de extorsión sistemática. Cicerón, en sus discursos contra Verres, documentó cómo este gobernador de Sicilia saqueó la provincia durante 3 años, apropiándose de obras de arte, cobrando impuestos ilegales y vendiendo sentencias judiciales. Este patrón de corrupción institucionalizada se repetía en todas las provincias del imperio. La evidencia arqueológica respalda estos relatos literarios. Las excavaciones en Pompeya han revelado grafitis de la época que denuncian la corrupción de los magistrados locales. Uno de estos grafitis, encontrado en una casa del Vicus Tuscus, dice textualmente: «Los ediles roban, los pretores mienten, solo los dioses dicen la verdad». Estos testimonios directos de ciudadanos comunes demuestran que la corrupción no era un secreto, sino un fenómeno reconocido y generalizado. La segunda señal bíblica que aparece consistentemente antes del juicio de las naciones es el abandono de la justicia social, particularmente hacia los más vulnerables. En Amós capítulo 5, versículo 11 y 12, leemos: «Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Porque he sabido de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres». Esta denuncia profética de la opresión sistemática de los pobres y la corrupción del sistema judicial encuentra ecos precisos en los registros históricos de civilizaciones en decadencia. El imperio babilónico, durante el reinado de Nabónido en el siglo VI a.C., presenta un ejemplo paradigmático de esta señal. Los archivos cuneiformes descubiertos en las excavaciones de Babilonia documentan un sistema de deudas que esclavizaba sistemáticamente a las clases trabajadoras.
Según las tablillas económicas del período, los préstamos a interés compuesto podían alcanzar tasas del 40% anual. Los campesinos que no podían pagar estas deudas perdían sus tierras, que eran concentradas en manos de una élite cada vez más reducida. El Códice de Hammurabi, aunque anterior, establecía principios de justicia social que incluían la protección de viudas, huérfanos y pobres. Sin embargo, los documentos del período neobabilónico muestran cómo estos principios fueron sistemáticamente abandonados. Las cartas comerciales de la casa bancaria Murashú, descubiertas en Nippur, revelan que los templos, que tradicionalmente protegían a los desvalidos, se habían convertido en instituciones de explotación económica. Un documento particularmente revelador es una carta del Archivo Real de Nabónido, fechada en el año 548 a.C., apenas 11 años antes de la caída de Babilonia ante Ciro de Persia. En esta carta, un funcionario real informa al rey sobre disturbios en las provincias del sur, causados por lo que describe como la opresión de los jueces contra los pobres y la venta de sentencias. El documento concluye con una advertencia profética. Si no se restaura la justicia, los dioses entregarán el reino a enemigos extranjeros. La tercera señal bíblica que precede al juicio divino es la proliferación de la idolatría y el sincretismo religioso. En Jeremías capítulo 2, versículo 28, encontramos esta advertencia. ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense, a ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Esta multiplicación artificial de divinidades y sistemas de creencias no representa genuina diversidad espiritual, sino confusión religiosa que debilita la cohesión social. El fenómeno ha sido documentado consistentemente en las fases finales de grandes imperios. El Imperio Romano tardío proporciona el ejemplo más claro de esta señal. Durante el siglo III después de Cristo, conocido por los historiadores como la crisis del siglo III, el panteón romano se expandió exponentially para incluir deidades de todas las provincias conquistadas. Los cultos mistéricos proliferaron: Mitra de Persia, Isis de Egipto, Cibeles de Frigia y docenas de otros. Sin embargo, esta aparente tolerancia religiosa enmascaraba una profunda crisis de identidad cultural. El historiador Ammianus Marcellinus, testigo ocular del período, describe cómo los ciudadanos romanos corrían de templo en templo, buscando en cada nueva deidad la salvación que no encontraban en la anterior. Esta búsqueda frenética de soluciones espirituales reflejaba la pérdida de confianza en las instituciones tradicionales. Los registros arqueológicos confirman esta proliferación religiosa. En las excavaciones de Ostia, el puerto de Roma, se han identificado templos dedicados a más de 50 deidades diferentes en un área de menos de 2 kilómetros cuadrados. Las inscripciones votivas muestran que muchas personas hacían ofrendas simultáneamente a múltiples dioses, esperando que al menos uno respondiera a sus súplicas. Pero la evidencia más convincente de cómo esta confusión religiosa debilitó el imperio proviene de los archivos militares del Limes Germanicus, la frontera norte del imperio. Los papiros de Vindolanda, descubiertos en el norte de Inglaterra, incluyen cartas de soldados que expresan dudas sobre qué dioses invocar antes de las batallas. Una carta particularmente reveladora, escrita por un centurión llamado Marcus Flavius a su familia en el año 270 después de Cristo, dice: «Ya no sabemos a qué dioses orar. Los soldados siguen a diferentes deidades, y en el momento del peligro, cada uno invoca a su propio dios. ¿Cómo puede un ejército dividido en sus dioses mantenerse unido en la batalla?». Esta desunión espiritual se tradujo en desunión militar y política. Los estudios de los historiadores modernos
han demostrado una correlación directa entre la proliferación de cultos en las legiones y la disminución de su efectividad militar. Las legiones que mantuvieron cultos unificados, como la adoración tradicional a Marte, mostraron mayor cohesión y mejores resultados en batalla. El patrón se repite en otras civilizaciones. El imperio asirio, durante el reinado de Asurbanipal, en el siglo VII a.C., experimentó una expansión similar de su panteón. Los archivos de la Biblioteca Real de Nínive, descubiertos por Austen Henry Layard en el siglo XIX, contienen listas de más de 3.000 deidades diferentes veneradas en el imperio. Esta proliferación coincidió con el debilitamiento del poder central asirio y precedió inmediatamente su destrucción por la coalición babilónico-meda. Un documento cuneiforme particularmente significativo es una carta del año 620 a.C., enviada por el gobernador de la provincia de Harran al rey Asurbanipal. En ella, el gobernador reporta que los pueblos de la provincia adoran a tantos dioses que ya no pueden distinguir entre amigos y enemigos, pues cada grupo invoca a deidades diferentes y lo que unos consideran sagrado, otros lo profanan. Estas tres señales bíblicas, la corrupción institucional, la injusticia social y la confusión religiosa, no aparecen de forma aislada. Los registros históricos muestran que tienden a manifestarse simultáneamente, creando un efecto de retroalimentación que acelera el colapso civilizatorio. El mecanismo es predecible. La corrupción de las instituciones genera injusticia social, lo que lleva a la búsqueda desesperada de soluciones espirituales. Esta búsqueda, al carecer de fundamento sólido, produce confusión religiosa que debilita aún más las instituciones. El ciclo se acelera hasta que la civilización pierde su capacidad de responder coherentemente a las crisis externas. La caída de Jerusalén en el año 586 a.C. ejemplifica perfectamente este patrón. Los registros bíblicos en el Libro de Reyes describen cómo el rey Manasés introdujo cultos extranjeros en el templo, mientras que los profetas denunciaban la corrupción de los jueces y la opresión de los pobres. Los anales asirios, particularmente el prisma de Sennacherib, confirman estos relatos desde una perspectiva externa, describiendo el caos interno del reino de Judá antes de su destrucción. Pero quizás el ejemplo más documentado sea la caída de Constantinopla en 1453 después de Cristo. Los registros bizantinos del período, conservados en la biblioteca del Monte Athos, describen una ciudad donde la corrupción imperial había alcanzado niveles extraordinarios. El emperador Constantino XI había vendido prácticamente todos los cargos públicos para financiar la defensa de la ciudad. Simultáneamente, la documentación de la época revela una injusticia social extrema. Los campesinos de Anatolia, según las crónicas de Laónicos Chalcocondyles, habían sido reducidos a la servidumbre por los terratenientes de la capital, quienes controlaban tanto la tierra como los tribunales. La población rural, desesperada, comenzó a ver a los otomanos no como invasores, sino como posibles liberadores. La confusión religiosa completaba el cuadro. A pesar de ser el corazón del cristianismo ortodoxo, Constantinopla, en sus últimos días, albergaba una multiplicidad de sectas que competían ferozmente entre sí. Los registros del patriarcado muestran disputas teológicas tan intensas que diferentes barrios de la ciudad seguían liturgias completamente diferentes. Esta división religiosa impidió una defensa unificada de la ciudad. La evidencia histórica es abrumadora. Cuando estas tres señales aparecen simultáneamente en una civilización, el colapso se vuelve inevitable. No se trata de castigo sobrenatural, sino de consecuencias naturales de patrones de comportamiento social destructivos.
Los historiadores modernos han identificado este mismo patrón en civilizaciones que no tuvieron contacto directo con la tradición bíblica. El Imperio Maya clásico, durante su colapso en los siglos VIII y IX después de Cristo, exhibió exactamente las mismas señales. Los glifos de Palenque y Tikal documentan la corrupción de la clase sacerdotal, la intensificación de las guerras internas por recursos y la proliferación de cultos locales que fragmentaron la unidad religiosa maya. Incluso civilizaciones geográficamente aisladas, como el Imperio Inca, mostraron estos patrones antes de su caída. Las crónicas de Pedro Cieza de León, aunque escritas después de la conquista española, recogen testimonios indígenas que describen cómo los últimos emperadores incas habían corrompido el sistema de reciprocidad andina, habían intensificado la opresión de las poblaciones conquistadas y habían permitido que diferentes regiones desarrollaran cultos religiosos incompatibles con la religión solar oficial. La precisión profética de las advertencias bíblicas sobre estas señales no radica en poderes sobrenaturales, sino en una comprensión profunda de la naturaleza humana y la dinámica social. Los autores bíblicos, muchos de ellos testigos directos del colapso del reino de Israel y Judá, identificaron los patrones que habían observado en su propia experiencia histórica. Esta comprensión se vuelve particularmente relevante cuando consideramos que estas señales no son meramente descriptivas, sino predictivas. Su aparición simultánea no solo indica que una civilización está en crisis, sino que proporciona un marco temporal aproximado para su colapso. Los análisis comparativos de diferentes civilizaciones muestran que, desde la manifestación clara de las tres señales hasta el colapso final, el período típico oscila entre 20 y 50 años. Esta consistencia temporal sugiere que existe un límite natural a la capacidad de una sociedad para funcionar bajo estas condiciones destructivas. El Imperio Romano Occidental tardó aproximadamente 40 años desde la manifestación clara de las tres señales hasta su caída final en 476 después de Cristo. El Imperio Bizantino, desde la crisis del siglo XIV hasta la caída de Constantinopla, experimentó un período similar de aproximadamente 150 años, pero con múltiples colapsos y recuperaciones parciales que alargan el proceso. Esta regularidad temporal no es coincidental. Refleja límites biológicos y sociales fundamentales. Una generación puede tolerar la corrupción sistémica, pero cuando la segunda generación crece normalizando la injusticia y la confusión, las instituciones pierden irreversiblemente su legitimidad. Los textos bíblicos no solo identifican estas señales, sino que sugieren que su reconocimiento temprano puede permitir correcciones que eviten el colapso total. El libro de Jonás proporciona el ejemplo más claro. Cuando Nínive reconoció las señales de juicio inminente, implementó reformas radicales que extendieron la vida de la civilización asiria por más de un siglo. Sin embargo, la historia también muestra que estas correcciones requieren cambios fundamentales, no simples reformas superficiales. Las civilizaciones que intentaron resolver solo uno de los tres problemas, ignorando los otros dos, invariablemente fracasaron en evitar su colapso. El Imperio Romano tardío proporciona ejemplos tanto exitosos como fallidos de estos intentos de corrección. Diocleciano, en el siglo III, implementó reformas administrativas que redujeron temporalmente la corrupción, pero no abordó la injusticia social ni la fragmentación religiosa. El resultado fue una estabilización temporal seguida de un colapso aún más severo. En contraste, Constantino intentó abordar los tres problemas simultáneamente. Reorganizó la administración para reducir la corrupción,
implementó leyes de protección social y estableció el cristianismo como elemento unificador religioso. Aunque no evitó el colapso eventual del Imperio Occidental, estas reformas permitieron la supervivencia del Imperio Oriental por otros 1000 años. La lección histórica es clara. Las señales bíblicas de juicio inminente no son profecías místicas, sino identificaciones precisas de patrones sociales destructivos que han permanecido constantes a lo largo de la historia humana. Su reconocimiento proporciona oportunidades para correcciones que, aunque difíciles, pueden extender significativamente la vida de una civilización. La sabiduría contenida en estos textos antiguos trasciende su contexto religioso original para convertirse en herramientas de análisis histórico y social. Su valor no radica en la fe que inspiren, sino en la precisión con que han identificado las vulnerabilidades fundamentales de las sociedades humanas organizadas.